Hola, querida comunidad de Voy Bien, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio. Soy Yael y estoy con mi colega Pablo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Yael, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Yo desde Argentina, Pablo desde Colombia. Estábamos comentando hace un ratito que ya en nuestros lugares se vino un poco el frío, así que espero que desde donde nos estén escuchando estén bien y como siempre invitarlos a que puedan encontrar en este espacio un lugar de inspiración, de autoconocimiento, de reflexión. Es un poco lo que nos estamos proponiendo con este equipo de Voy Bien. Somos muchos los colegas que estamos trabajando para esta marca que surgió de esa ansiedad y que, bueno, venimos tratando como de empezar a conocer a esta nueva comunidad que se está acercando para el crecimiento humano y para llevar alivio al malestar de las personas que también nos escuchan o que consumen también a través de los podcasts, las sesiones y demás. En el día de hoy, con Pablo, queremos contarles que venimos haciendo podcast en donde empiezan y terminan de algún modo. Hoy tenemos como un nuevo formato y una nueva propuesta para contarles que es empezar con un tema y que va a tener un hilo. Vamos a tener otra serie de episodios. El día de hoy vamos a estar hablando de conozcamos más acerca de las emociones y luego en el próximo episodio vamos a estar hablando de las heridas de la infancia relacionadas a las emociones y más adelante cómo sanar también el vínculo con mamá y papá. Pablo y yo trabajamos mucho con niño interno, así que este es un tema que vamos a estar recorriendo también a lo largo de estos episodios. Y bueno, sin más, me encantaría que empecemos entonces a charlar sobre el tema que nos convoca hoy, que creo que como humanos realmente nos trae muchos interrogantes, al menos a mí, que también me considero persona altamente sensible, creo que ha sido como la pregunta de mi vida, ¿no? ¿Qué son las emociones? ¿Cómo surgen? Esta famosa pregunta de cómo gestionarlas. Y creo, Pablo, que a veces tendemos como a poner a las emociones como las villanas, ¿no? De la ecuación, como que son esas energías o esos sentimientos incómodos que nos vienen como a molestar. Y creo que nuestra idea hoy va a ser un poco recorrer la información que también nos traen las emociones, esa riqueza valiosa que podemos ir descubriendo si nos animamos a conocer más acerca de este mundo emocional tan ligado también al autoconocimiento. Así que sin más me encantaría que arranquemos un poquito charlando qué son, cuáles son, cómo surgen, qué te gustaría empezar a contar acerca de esto, Pablo. Sí, yo creo que es bien importante hablar de las emociones, tomando en cuenta lo que les comparto a ustedes, comunidad, que está hablando con Yael, que pasa muchas veces con los pacientes en consulta, que estamos hablando sobre cómo te sientes y no siempre hay como esa asertividad en reconocer qué emociones están sintiendo o no saber qué están sintiendo las personas. En- Cuando estamos hablando de emociones básicas, yo creo que algo con lo que podemos relacionarlo, muy sencillo, que probablemente muchos de ustedes han visto la película de Intensamente. Allí encontramos esas emociones que son las básicas, la tristeza, la rabia, que es la misma ira, em, el asco, el miedo. Y ahora viene la nueva película que van a agregar también la ansiedad como una de las emociones, que estaba allí entre debate si iba a ser una emoción básica o no. La estarán tomando también como una emoción básica. No le estoy haciendo publicidad a la película, no es la intención, pero es para como para relacionarnos más con qué quiere decir la película, para entender también esta parte de las emociones. Em, las emociones son como una respuesta fisiológica que tenemos ante ciertos estímulos. ¿Qué quiere decir esto? Como que cuando estamos ante un estímulo que no es agradable, podemos sentir esa felicidad, el sonreír, el sentirnos tranquilos. Ya me fui por otra parte porque sentirme tranquilo no es una emoción, pero sí sentirme feliz. Cuando siento que estoy ante un estímulo de una amenaza, puedo sentir miedo.
Es una emoción también que está funcionando para preservar mi vida, para alertarme de que puedo estar en riesgo, de que es algo que puede hacerme daño. Como la rabia también es una emoción básica que también podemos sentir ante ciertos estímulos, que también puede venir acompañada de alguna situación que sentimos como amenaza y nos ayuda también a tener a poner un límite. Yo creo que pasa muchas veces lo que les estaba describiendo ya en el principio de lo que estaba haciendo ahorita en la introducción de este podcast, de que hay emociones que ponemos dentro de una categoría como que son emociones malas y las emociones que son buenas. Cuando una emoción no es mala ni es buena, son emociones. Que algunas puedan desatar en nosotros sensaciones agradables y otras desagradables es otra cosa. Pero no quiere decir que tengamos que tratar de evitar las emociones que nos causan desagrado. Allí es cuando creo que empezamos a tener una mala relación con las emociones. Dejamos de o cortamos también su función adaptativa, eh, y lo que nos hace también tener una relación distinta con nuestro entorno. A mí se me ocurre, por ejemplo, por dar un ejemplo, cuando pasaba de niños, algunas personas, que alguien llora, entonces, hijo, no llore o hija, no llore, que eso la va a hacer débil, usted tiene que ser una persona fuerte. Entonces ya empieza esa asociación de que el llorar, el sentir la tristeza es relacionado con debilidad, cuando la tristeza es una emoción tan necesaria para poder atravesar procesos, para poder eh, pensar o reflexionar de manera distinta cuando estamos atravesando, por ejemplo, un duelo o en otras situaciones, y cumple esa función de poder reflexionar de manera distinta a como estaríamos pensando de repente si estamos felices. No, no sea miedoso. Te tiene que ser valiente, te tiene que ser fuerte. Entonces, si siento miedo, me alejo de protegerme, de hacer ese contacto con el entorno, porque si empiezo a sentir que si siento miedo soy una persona débil, trato de evitar ese miedo para no estar como en esa categoría de debilidad. Y me alejo de una función que es tan necesaria, el poder protegerme, el poder identificar algunas cosas em, como amenaza, algo que puede ser una amenaza realmente para mí. Entonces allí es donde empiezan a estar esas distorsiones en cuanto a las emociones, como que tengo que dejar de sentir esas emociones que tengo identificadas como negativas porque me pueden causar debilidad o ser una mala persona u otras etiquetas que pueden ir dando a medida que nos vamos desarrollando, que vamos creciendo, que yo diría quizás por esas creencias limitantes. ¿Qué piensas tú de eso, Jai? Qué importante esto que estás nombrando, Pablo, porque a veces realmente creo que estas etiquetas que estás nombrando van entorpeciendo el normal flujo que tenemos para poder hacer el tránsito natural de las emociones. Hay una, hay una metáfora que usa un médico argentino que a mí me gusta mucho con las emociones y él dice que al igual que el tablero del auto, que se van prendiendo las lucecitas y nos va indicando que quizás subió la temperatura del auto, que nos estamos quedando sin combustible, que estamos yendo más o más lento, más rápido. Esa misma función adaptativa tienen las emociones que se van encendiendo, ¿no? Como lucecitas, o como decías vos en la metáfora de intensamente, que van tomando como el mando central de nuestro interior. Y realmente tienen una función, siempre tienen una información valiosa para revelarnos las emociones. Entonces, si no vamos como invalidándonos a nosotros mismos con ese tránsito emocional, o incluso a las personas que tenemos alrededor. Yo pensaba mucho también que, por ejemplo, el enojo es una emoción que a veces en el caso de las mujeres o tal vez también de los varones, como que enseguida se relaciona como que sos una persona egoísta, si marcas mucho tus límites o tus fronteras personales.
o que puede ser una persona con mal carácter. Creo que todo ese tipo de etiquetas que también existen socialmente hacen que podamos como interferir en ese flujo. Hay otra linda metáfora que es que realmente las emociones funcionan como un oleaje, ¿no? Este oleaje que empieza, que se crea, que llega a la cresta de la ola y luego naturalmente empieza a bajar, ¿no? Ninguna emoción va a ser eterna ni va a durar para siempre. Creo que eso es algo importante para recordarnos. Em, y entonces allí me parece que es súper importante, además de reconocer, tener una ABC emocional, porque a veces ni siquiera sabemos qué estamos sintiendo, luego el saber tolerar, permanecer y sentir, ¿no? Que es algo que aparentemente nos sucede más visceralmente cuando somos niños y niñas, pero que después también con toda nuestra mediatización mental, todas estas etiquetas de las que vamos hablando, vamos construyendo quizás como una distancia a esas emociones y nos vamos disociando, vamos perdiendo autenticidad, vamos a veces tal vez perdiendo también esta capacidad más como instintiva que nos aportan las emociones. Esto que vos nombrabas tan importante de que el enojo tiene esta función de preservarnos, de marcar límites, de saber cuáles son nuestros valores. El miedo quizás también tiene esta función de protegernos. Y se me ocurría también que el asco, en algún momento he leído como que al principio también estaba muy relacionado a poder saber si los alimentos, por ejemplo, estaban en buen estado o no, o si lo que consumíamos podía estar en situación de ser un alimento venenoso. Entonces, todas las emociones tienen esta facultad de tener una función. En la medida que obviamente nos hemos ido evolucionando, hay algunas que se nos disparan como si fuéramos todavía animales, ¿no? Por ejemplo, el miedo, esta emoción que tanto nos acompaña también, y que ahí después también entra nuestro trabajo de autoconocimiento, de poder empezar a distinguir si ese miedo de qué me viene a preservar, qué es lo que está al servicio de qué está cuidando este miedo, y empezar como a hacer este doble movimiento quizás de el permanecer las emociones y hacer esto que es también poder llevar como bueno, también nuestra parte racional, que muchas veces nos ayuda a entender que quizás podemos dar pasos aún con miedo, que quizás esos miedos que se disparan son atávicos de otras épocas en donde éramos mujeres y hombres primitivos y la amenaza era un león y hoy quizás ya no es eso, pero se sigue disparando también a nivel como cerebral. Entonces, creo que es todo un arte, ¿no? Poder empezar a hacer este autoconocimiento de las emociones. Y creo que ahí también podemos hablar un poquito como cómo es que se crean también, Pablo, estas emociones, que un poquito empezaste a hablar de eso, y también cómo podemos como empezar a relacionarlo con nuestro niño interior, que nosotros también solemos hablar. ¿Qué se te va ocurriendo al respecto de esto? Sí, las emociones se, eh, ya es algo innato que viene en nosotros, ya es algo que viene como preestablecido, la forma en la que la vamos a sentir. Ahora, cómo se va formando la relación que tenemos con las emociones muchas veces tiene que ver con el aprendizaje, con la relación que tenemos con nuestros padres, con nuestro entorno, con nuestros cuidadores, porque yo creo que allí es como retomando un poco más lo que estábamos hablando hace un momento de poner dentro de una categoría las emociones que son malas y las que son buenas, entonces no puedo sentirme de cierta manera porque entonces soy débil o soy cobarde o como esto con lo del asco, entonces porque eres muy delicado, delicada, pero también tengo derecho a sentir y a tener gusto en lo que yo quiera. Y se va creando también la, como que esta parte que yo diría que sería la evolución de las emociones serían las sensaciones, lo que viene después de las emociones.
que ya se van incorporando aspectos ya más racionales, cognitivos, que van creando como que más amplio ese sentir. Empezamos con una emoción, me siento triste o me siento molesto. Y pasa, volviendo a este ejemplo también de que pasa con algunos pacientes, ¿cómo te sientes? Me preguntamos en consulta. Y la respuesta común es, me siento mal, me siento con problemas, me siento complicado o complicada, eh, me siento extraño o me siento extraña. Entonces allí ya se van creando esas barreras que no permiten hacer ese contacto con las emociones, que las emociones dan como un vínculo directo a tener una mejor comprensión de lo que puede estar pasándome internamente con lo externo. Generalmente parte de nuestro trabajo es acompañar a los pacientes con la mayéutica, ¿no? Con hacer preguntas para ir desglosando esto de qué es ese extraño, que emocionalmente cómo te sientes. Ah, es que sí me siento preocupado, ok, esa es otra sensación. ¿Qué hay detrás de esa preocupación? ¿Qué emoción sientes? Es que tengo miedo de lo que pueda pasar en el trabajo. Ay, ¿qué es el miedo? Una alerta ante una amenaza y que te tienen amenaza. Ay, que están pasando estas situaciones. Entonces, allí te permite tener una mejor comprensión. Volviendo también a cómo se va creando esta comprensión de las emociones, quizás también allí se pueden estar eh, ampliándose las emociones con la relación con los padres, que pueden hacer que tengamos una distorsión en la forma en la que a veces creemos que sentimos. Siento que me van a dejar en el trabajo, que me van a abandonar o que me van a, a, a faltar. Entonces allí se pueden ir relacionando también las emociones y con las sensaciones y la forma en la que nos enseñaron a sentir, a mezclar también esa parte racional con la parte de la emoción. Volviendo a esto, la relación con nuestros padres puede ser muy decisiva en la manera en la que nos relacionamos, en la que vamos desarrollándonos. Porque hablando un poco de las heridas, si siento que mis padres no estuvieron presentes, puedo desarrollar esa sensación o esa herida de abandono. El tener una herida de abandono puede crearme tener esta posición defensiva en contra del mundo, de sentir que las personas pueden faltarme, no estar o abandonarme. Y eso puede también crear en mí como esa barrera, quizás esa falta de compromiso, porque entonces mejor me alejo yo antes de que me lastimen y me rechacen o me abandonen. Allí se va creando esa distorsión en la forma en la que vamos sintiendo, que a medida que vamos encontrando una mejor relación con las emociones, podemos dirigirlas quizás a ese núcleo donde se originaron estas asociaciones que estamos haciendo en nuestra vida adulta, que tenemos esa posición defensiva. Y cuando estamos hablando también, que lo que les estaba comentando ya él, de que muchas veces ese trabajo está muy relacionado con el niño interior, es porque a veces hace falta que ese niño interior logre expresar esas emociones y esas heridas las logre sanar con esas figuras de autoridad que fueron creando como esa forma en la que se condiciona y que se desenvuelve con su entorno. De esa manera defensiva cuando entonces ya el reclamo va directamente a los padres. Una es que tú fuiste quien me abandonó y me dolió y me sentí de esta manera, entonces ahora tengo esta posición ante el mundo y ahora me empiezo a ser responsable de estas emociones, ahora soy adulto, ahora eso no depende de ti. Y por allí más o menos va ese trabajo. Entonces, yo diría que de esa manera es como se van relacionando las emociones y las sensaciones con nuestro desarrollo y la manera en la que nos vamos comportando y sintiendo al mundo y sintiendo a otras personas y sintiendo algunas etapas, ¿no? Súper interesante, sí. Sabes que mientras ibas contando esto, se me, me estaba ocurriendo que ahora muy cerquita de esta Semana Santa me fui de viaje y, y tuve como un proceso también de descubrirme con todo lo que es lo emocional, ¿no? Que como decía al principio, siempre fue como una gran pregunta por ser una persona sensible. Y al principio creo
que era más como Ujú. cómo me saco las emociones de encima, porque producto de todas estas etiquetas y todas estas construcciones sociales, quizás había algo dentro mío, una creencia que creía que estaba mal ser sensible o que había algo dañado, roto o que funcionaba realmente mal adentro mío, ¿no? Y, y bueno, creo que en el camino, este viaje, hice un viaje ahora en estos días para este feriado, me fui a un lugar acá en Argentina que se llama Córdoba, es una provincia que está un poquito más lejos de Buenos Aires y que está rodeada de naturaleza. Siempre me gustó el espíritu aventurero, pero porque estoy contando todo esto, porque desde muy chica tengo una emoción bastante latente que es el miedo a los bichos, los insectos y demás, y el asco. Pero fue muy interesante porque en este viaje quizás pude darme cuenta que muchísimos años de mi vida había estado intentando suprimir las emociones, como decir, bueno, muchas veces también me habían como catalogado en casa mis padres como que era caprichosa o que tal vez era demasiado como niño, como que medio como asquerosa, ¿no? Como todas estas etiquetas. Entonces, en este viaje descubrí que más que intentar sacar el asco, porque pasan los años y el asco lo sigo sintiendo, digo, ¿no? Como que hay ciertas situaciones que simplemente lo estimulan. Me sucedió que terminé en una cabaña que realmente no estaba objetivamente en situaciones en ciertos parámetros de limpieza, digamos, había comida en la heladera de las personas anteriores, había restos de comida también en la mesa, había ciertos inconvenientes con la limpieza. Entonces, lo primero que sentí fue una molestia, ¿no? Años atrás también mi molestia la hubiera directamente como negado, porque me hubiera incomodado como tener que hacer el movimiento de poner un límite, pero esta vez decidí decir, bueno, con cierta comunicación, con cierta asertividad, le puedo nombrar a la dueña de la cabaña eh, que no son estos los criterios como para recibir una cabaña, para recibir turistas, y tampoco se acomodaba el precio, ¿no? Entonces, ahí ya hubo un primer esfuerzo de no negar el enojo que me estaba produciendo, algo que sencillamente no era lo acordado. Y después, lidiar con el asco fue todo un tema, ¿no? Cla- Prácticamente no pude dormir esa noche. Por suerte tenía solamente una noche contratada, pero al respecto de este trabajo con la niña interna, creo que tiempo atrás yo me hubiera dicho cosas como sos demasiado sensible, sos asquerosa y qué sé yo. Y realmente lo que descubrí es que el asco no era solo asco, sino que era algo muy a nivel sensitivo. Me despertaba en el medio de la noche por el olor que había mucho olor a humedad en la cabaña. No podía estar con el olor que había a la humedad, me desregulaba emocionalmente, me daba muchísimo asco, intenté hacer meditaciones y no podía, o sea que lo que decidí ahí como adulta amorosa fue decir, bueno, a ver, esto es mi funcionamiento, simplemente estoy sintiendo asco, simplemente estoy demasiado abrumada porque el olor es muy intenso, así que lo que decidí fue irme a dormir al auto. Me fui a dormir al auto, ahí sí pude meditar, ahí sí pude sentirme como alojada por cosas mías y en otro momento quizás hubiera decidido aguantar, ¿no? Aguantar, ser la niña buena, decir, bueno, me porto bien. Y en esta ocasión dije, realmente esta cabaña no es para mí, así que por suerte me voy. Si no era la situación, realmente me iba a ir igual también. ¿Y a qué voy con todo este cuento, no? Que mi gran descubrimiento no fue tanto como tratar de sacar las emociones, sino como primero tomar una actitud más compasiva, porque dije, che, tengo 31 años y esto me sigue pasando, evidentemente el camino no es la supresión emocional, no es tratar de que esto no exista, si ya está acá, aparte, ¿no? Eh, Poder ser más compasiva, decir, uy, qué bueno que a pesar de todo esto, todavía elijo aventurarme a lo que me gusta, que es irme a la naturaleza y a estar en una cabañita,
Y tercero, creo que poder encontrar recursos, ¿no? Que es esto de, bueno, me voy al auto, ¿no? Quizás no duerma muy cómoda y haya que entrenar flexibilidad y paciencia, pero bien vale la pena seguir estando en esta experiencia, ¿no? Y experimentar, ver qué nos pasa. Para mí terminó siendo divertido a pesar de que dormí muy mal. Bueno, quería contarles esta experiencia que tuvo muchos matices emocionales. Yo creo, y no puede ser más perfecto ese ejemplo que estás diciendo, tal cual. Y esa es una muy buena relación con las emociones. No se trata de negarlas, no se trata tampoco de etiquetarnos como que estamos haciendo algo malo por no sentirnos cómodos, por no sentirnos bien, por permitirnos también a través del enojo poner ese límite, límite a los demás, límite a ti mismo. Porque entonces tampoco la idea es ponerme en una situación donde me siento incómodo porque tengo que ser esa persona que aguante las cosas, porque entonces si no soy asquerosa o soy de esta manera, sino que no, mi límite llega hasta aquí, yo me siento cómodo durmiendo en otra parte y no tengo por qué aguantar esto y eso no quiere decir que sea una mala persona, en vez de etiquetarme, complacerme, dejarme llevar por las emociones de una forma comprensiva. ¿Qué ejemplo que me parece que es tan perfecto que estabas tocando este tema ya? Porque con las personas altamente sensibles, las personas que tendemos a desarrollar más nuestra sensibilidad que nuestra parte racional, que algunas veces también está como etiquetado en nuestra sociedad como que las personas que somos sensibles somos más dramáticos o intensos, o apasionados, como que si fuese algo malo. Y es una manera distinta de funcionar. Y ahí también yo diría que nos permite también tener como que ese mayor entendimiento y comprensión sobre el mundo. Probablemente muchos de los que nos estén viendo en este momento, nos estén escuchando, se pueden estar identificando también con esto, es que yo me siento así. Yo tiendo a tener muchos contactos con las emociones y a veces está también eso como de compararme con otras personas. Pero estará bien porque yo conozco a esta persona que es como que más racional y entonces no se deja llevar por las emociones y probablemente hubiese buscado un motivo lógico para no haberse quedado allí. Probablemente esas personas que son más racionales, que son pragmáticas, no se van a sentir identificadas con este podcast, con esta información. Y no quiere decir que lo estén haciendo mal, sino que hay formas distintas también de funcionar. Hay personas que son altamente sensibles, otras personas que son más sensibles, otras personas que son más pragmáticas, racionales, pero en el mundo es muy diverso en cuanto al funcionamiento. Una persona que es más pragmática no quiere decir que no sienta, pero probablemente uno de los recursos más constantes que utilice sea la racionalización, la intelectualización y buscarle un sentido lógico a las cosas. Si no te sientes identificado con eso y estás escuchando este podcast, no quiere decir que estés haciendo algo mal y probablemente pueda haber pasado situaciones incómodas con tu familia o con conocidos o con familias que te dicen es que tú eres muy dramático o dramática, no deberías estar siendo así, pero es tu forma de ser. No se trata de negar tu naturaleza, no se trata tampoco de negar lo que eh, aflora naturalmente de ti, sino también conocerte, aceptarte. Eso también ayuda mucho a poner esos límites. Si hay cosas que yo siento que me pueden causar un desagrado y tengo ese contacto con las emociones, no es que tengo que dejar de sentir ese asco, no es que tengo que dejar de sentir ese miedo, es que para algo está allí. A veces para, como les estaba diciendo, ponerle un límite a los demás o ponerme un límite a mí. No tengo que obligarme a estar en cosas que no quiero o a hacer cosas que no quiero por tratar de ser aceptado, por encajar. Em, Y así, eso como un ejemplo básico que lo podemos ir ampliando. No se trata de cambiarme, de sentir distinto, sino de aceptar que siento, y que a veces siento mucho. Y eso me da una gran ventaja en algunas cosas porque también una persona que tiende a ser altamente sensible, una persona que tiende a tener ese contacto con las emociones se vuelve más intuitiva, tiene muchísimo más contacto con el arte, con desarrollar también esa parte artística, a irse también a carreras humanistas, a carreras como la psicología, a carreras como la filosofía, la antropología. Eh, y es una forma de funcionar. Somos una categoría dentro de una diversidad de seres humanos que habemos en este mundo y no está mal. Lo que crea ese conflicto algunas veces es cuando yo encuentro mi categoría pero no la acepto. Entonces digo, es que yo no puedo ser así, tengo que ser como
esta persona que es más práctica, pero negarte a ti, negar tu naturaleza trae muchos conflictos. Es, creo que me inspiré bastante en lo que estaba hablando Jael ahorita y me fui por una reflexión que les quería compartir, que sentir estas emociones no quiere decir, y que tengas esas emociones de una forma intensa, no quiere decir que estés haciendo algo mal. También los invito, si quieren conocer un poco más sobre las personas altamente sensibles, hay un live que grabó ya él hace poco en nuestra cuenta de Instagram, que es voybien.salud. Pueden ingresar allí, van a escuchar el live de que ya les explica un poquitito más a profundidad de qué se trata las personas altamente sensibles, que se relaciona también con este tema, ¿no? El de las emociones, de cómo sentir las emociones. Y que ya, yo creo que ya por el tiempo vamos a ir haciendo unas reflexiones finales para que en unos próximos episodios podamos hacer apertura de hablar de las heridas. Totalmente. Me encantó todo lo que fuiste reflexionando, Pablo, porque creo que emociones es un tema que nos abarca a todos los seres humanos, como vos decías. Eh, y finalmente a las personas altamente sensibles es como nuestro ABC, nuestro lenguaje, nuestra naturaleza, como vos decías. Entonces, sí, a mí también me inspiró lo que dijiste porque creo que a veces es un poco solitario el camino, como de tratar de, mm, de no comprender o de sentir esta sensación de que hay algo mal por, por lo abrumador que puede ser a veces el mundo con muchos estímulos teniendo una alta sensibilidad y haciendo que quizás pasamos de estados profundos de alegría a estados también de tristeza, de compasión, de conexión, que también son como emociones más secundarias a las que estuvimos hablando hoy, ¿no? Em, Así que bueno, para empezar como a cerrar, me encantaría que invitarlos a que si este podcast les resonó, nos encuentren próximamente en el próximo episodio de esta serie que les contábamos al principio, donde vamos a estar hablando de las heridas, vamos a seguir hablando cómo esto también se relaciona con nuestros niños interiores y estas heridas que quizás las vemos reflejadas en la vida externa y no lo sabemos, así que es una información súper, súper valiosa. Y bueno, decirles también que a Pablo y a mí nos encuentran en el directorio de profesionales de Voy Bien, si están buscando recibir ayuda profesional, un acompañamiento terapéutico para, como decíamos, aliviar el malestar de los conflictos internos que tenemos los seres humanos, o bien también para explorarse en un camino de crecimiento. Ha sido un placer compartir con vos, Pablo, este primer capítulo de nuestra serie. Nos encontramos la próxima para seguir aprendiendo más todos juntos. Y bueno, desde acá ya los saludo desde Argentina. Un beso enorme para todos y te saludo a vos también, Pablo. Saludos, un placer también compartir y tener estos espacios contigo, Yael, para que podamos traer esta información también a la comunidad y también extenderles la invitación a que nos puedan visitar por la página de voybien.com. Ya nos seguiremos viendo por aquí pronto. Buenísimo. Saludos a todos. Bye.